Queridos todos, hoy es jueves de Shabbat, antes de Shabbat y antes de Kippur también. Esta vez el audio va a ser un poco más largo a esta ocasión, pero me parece que vos va a interesar lo que vos voy a decir, porque a mí me vino muy interesante lo que me han dicho. Todos ya conocemos la dicha, la vieja quiere más vivir para más ver y oír. Pero yo quiero ya ajustar y para más embelezarse también, aunque la rima no tiene con vivir, no importa. Yo siempre, cada día me estoy embelezando cosas nuevas. Lo que vos voy a contar tiene que ver con una oración de Rosh Hashanah y Kippur que se dice y se repite mucho en las quilas ashkenazís. Se llama Unetane Tokef. Ya os tengo dicho que en Izmir ir a la quila en mi tiempo era deber de los hombres solo. Y solo yijicos tomaban instrucción religiosa. Las yijicas conocían la quila más mucho por las bodas que se hacían allá y que habían muchas, algunas veces 3, 4 bodas al día, en el mismo día. En día de Kippur solo teníamos el uso que las mujeres y las yijicas iban a la quilá solo para sentir el sonido largo de shofar a la fin de la neilá que marca la fin de Kippur. Yo empecé a irme a la sinagoga regularmente aquí en la América, pero siempre fue a sinagogas ashkenazís porque en las ciudades donde vivió no hubo ni hay quilas sefaradís. Por esto todo lo que conozco es lo que se hace, lo que se melda o lo que se canta en estas quilas ashkenazís conservativas. Así que conozco muy bien una oración que es muy dramática y temerosa, que se llama Netane Tokef. Este se recita en Rosh Hashanah y en día de Kippur muchas veces. Y empieza diciendo, en mi traducción, en Rosh Hashanah se escribirá el decreto y en Yom Kippur se hará. ¿Cuántos se van a morir? ¿Cuántos van a nacer? ¿Quién va a morir y quién va a nacer? Etcétera. Y describe el destino corto del Ben Adam contra la eternidad del Creador, diciendo, la esencia del hombre es polvo y su fin será polvo. Él es como un pedazo de vidrio roto, como el aire que sopla y pasa, como un sueño del cual se desperta. Es mi traducción seguro, lo escribí así. No es menester de decir que la gran mayoría de los judíos americanos van a servicios ashkenazís y no se pueden imaginar los Yamim Noraim, que es Rosh Hashanah y Kippur, sin esta oración de un Netane Tokef. Lo que no sabía es que esta oración tan importante y tan conocida aquí no se dice del todo, ni es conocida en comunidades sefaradís. ¿Cómo es que llamamos así? De un artículo muy hermoso escrito por el rabino Meir Soloveitchik y publicado en la revista Mosaic Magazine poco antes de Rosh Hashanah. Vos voy a dar el enlace, el atallido, el link en escrito. Es importante saber o acordarnos que este rabino Soloveitchik es un ashkenazí descendiente de rabinos ashkenazís que ahora es el rabino principal de la Kila Shearit Israel de New York City. Conocida también, la Kila es conocida también como Spanish Portuguese o española portuguesa, que es la primera Kila judía de la América del Norte. Y también acordarnos que antes de Rabbi Soloveitchik,
por más de 40 años el rabino de esta sinagoga, Shearit Israel, era nuestro querido Jajam Mark Angel, que es descendiente de inmigrantes del Imperio Otomano de familia que hablaba ladino. En este artículo, Rabbi Soloveitchik no solo que cuenta su sorpresa de encontrarse por primera vez con Quilá judía que no conocía el Netanei Tokef, pero también nos da sus pensamientos sobre diferencias entre usos sefaradíes y ashkenazíes y la diferencia filosófica que estas representan. Es como una aclaración, un espejo de lo que yo estuve remarcando por tantos años, más sin saber que un Netanei Tokef no estaba en la liturgia de los sefaradim. Bueno, por concluir, rogo al Dios que nos dé muchos años de vida y salud a todos para más ver y oír y empezarmos cosas nuevas. Vos auguro a todos un buen Kippur con Tanit liviano y Shabbat Shalom, rogando siempre por paz en Israel y el retorno de los arrebatados, como decimos en el Izmir, recibido que sea. Amén.